En el módulo de lengua materna 1 encontramos la unidad 2, la cual hace referencia a los aspectos fundamentales de la gramática del español. Esta unidad está compuesta por 3 capítulos, cada uno de los cuales contiene una serie de elementos que serán fundamentales en el desarrollo del aprendizaje del estudiante y también será muy útil durante su carrera profesional. El capítulo 4, que hace referencia a la nueva ortografía de lengua española, se refiere a ciertos aspectos basados en la edición más reciente de la Real Academia Española y es una aproximación a unos aspectos en cuanto a la conformación del texto que va a ser una herramienta muy útil para el estudiante tanto a lo largo de sus estudios así como una vez ya formado como profesional. Las novedades ortográficas número 1 en cuanto a letra y palabras nos llevan a recordar la conformación del abecedario español. Este está compuesto por 27 letras que están distribuidas en 5 vocales y 22 consonantes, a las cuales suman 5 dígrafos. Un dígrafo es la unión de dos letras que producen un sonido. Tenemos la CH, LL, GU, QU y RR. Ya habiendo recordado esto, podemos ingresar al campo de las reglas ortográficas para algunas letras, como es el caso de la W, que se usa únicamente en palabras en idiomas internacionales o extranjeros, como por ejemplo en inglés. La palabra whisky, esa W se puede pronunciar como G o como U, es decir, es correcto decir whisky o decir whisky. Y la letra H, que es la letra muda del alfabeto y por lo tanto suele llevarnos a cometer errores ortográficos o a que se presente una confusión, como por ejemplo cuando decimos hecho. Debemos tener en cuenta que hecho con H al comienzo debe ser una referencia al verbo hacer, y hecho sin H es una referencia al verbo echar. Ahí está conjugando el verbo echar. Respecto a las novedades ortográficas número 2, el uso de letras mayúsculas y minúsculas, debemos observar que al igual que las minúsculas, las mayúsculas deben tildarse según las normas ortográficas. En los dígrafos CH y LL las mayúsculas son la C y la L inicial. Las siglas escritas en mayúsculas sostenidas nunca se tildan y se escriben con mayúscula inicial los nombres propios, ya sean de personajes reales o ficticios. El caso tal de Ana, que es una persona real, o Popeye, que es un personaje ficticio. Tenemos que el término específico en los nombres de barrios, ríos, urbanizaciones, ciudades y calles y otros espacios urbanos que se escriben con mayúscula inicial. En caso, por ejemplo, el barrio abajo. También las palabras significativas dentro de la denominación completa de entidades, instituciones, organizaciones militares, etcétera, como por ejemplo Ministerio de Defensa Nacional. La primera palabra del título de cualquier obra de creación, por ejemplo, crimen y castigo. Y los sustantivos y adjetivos, parte del nombre de una asignatura o materia de estudio. Tenemos el caso de la física. También debemos hacer referencia a que los días de la semana, los meses y las estaciones del año se escriben con minúscula. Las novedades ortográficas 3, mayúsculas, minúsculas y tecnologías de comunicación, son las recomendaciones que nos hace la Real Academia Española
respecto al uso de las mayúsculas y las minúsculas en los mensajes a través de las nuevas tecnologías de la comunicación, entre los cuales se encuentran, o por ejemplo, que se escriben en mayúsculas sostenidas las palabras, frases y textos amplios cuando aparecen en cubierta y portadas de textos y libros, cabeceras de periódicos y revistas, inscripciones en monumentos, lápidas o placas conmemorativas, los textos de avisos de las pancartas. También se escriben con mayúscula inicial los nombres de medicamentos registrados como marcas comerciales, al igual que los signos del zodiaco. Y se escriben con minúscula los nombres de los principios activos de los medicamentos comercializados bajo marcas comerciales. Estos son simplemente algunos de los aspectos que nos presenta la Real Academia Española en cuanto al uso de mayúsculas y minúsculas en los mensajes a través de las nuevas tecnologías de la comunicación, porque son amplias recomendaciones, pero haremos referencia únicamente a estos aspectos. Continuamos con la representación gráfica de los fonemas vocálicos. El sistema vocálico de la lengua española se compone de 5 fonemas, 3 de los cuales se representan siempre de igual manera, cada uno con su respectivo grafema, independiente de la posición que tengan dentro de la palabra. Estos son A, E, O, que son las mismas vocales abiertas, y los otros dos fonemas, que son la I y la U, o las vocales cerradas, pueden ser representadas por distintos grafemas. Obviamente, la explicación de esto necesita de algo escrito para mayor entendimiento. Entonces decimos que el fonema I se representa con la letra Y cuando se presentan los siguientes casos: cuando es una conjunción copulativa, cuando es átono y va al final de la palabra antecedido por una o dos vocales formando ya sea diptongo o formando un triptongo. En el caso de la letra U, existen dos casos especiales para el uso del fonema y el grafema. La U con diéresis o de huello, que también llamamos, que consiste en colocar los 2 puntos sobre la vocal. Cuando está antecedida por la letra G, sin formar parte del dígrafo GU. Otro caso especial es cuando las palabras que se pueden escribir HU más vocal o GU más vocal, estas palabras que contienen el diptongo UA, UE, UI, antecedidas por la letra H, suelen pronunciarse como el fonema G. En el caso de hueso, que se pronuncia hueso. Y la letra W, que en algunas palabras provenientes de otras lenguas reemplaza el fonema U, ya como lo habíamos visto inicialmente en las primeras normas ortográficas, cuando hablamos de la palabra whisky, que podría pronunciar whisky o whisky, cualquiera de las dos sería de gran aceptación. Tenemos los signos ortográficos que se usan para leer e interpretar correctamente la escritura y tienen una clasificación según sus funciones. Pues tenemos signos diacríticos que actúan sobre una letra brindándole un rasgo característico. En el caso de nuestra lengua se encuentra la tilde o acento ortográfico y la diéresis o crema. La diéresis, les recuerdo que son los 2 punticos que se colocan sobre la letra U. Tenemos los signos de puntuación que sirven para organizar el texto y le dan un sentido lógico y comprensible al mismo. Cumple funciones como delimitar las unidades lingüísticas, enunciar la modalidad de los enunciados e indicar la omisión de una parte del enunciado. En el caso de la lengua española, encontramos dentro de esos signos de puntuación el punto, la coma, el punto y coma, los 2 puntos, los paréntesis, los corchetes, las rayas, las comillas, los signos de interrogación y exclamación y los puntos suspensivos. Tenemos los signos auxiliares
que tienen carácter accesorio y cumplen funciones ortográficas. Los más utilizados son la doble raya, el apóstrofo, el asterisco y la barra o guión inclinado. Una vez conocida esta clasificación, también es importante exponer algunas de las funciones que cumplen los signos de puntuación y los signos auxiliares. Comenzaremos por la coma, que sirve para separar elementos similares que indiquen seriación o numeración. También se utiliza para separar vocativos, separar adverbios y expresiones adverbiales en una oración. Sirve para destacar expresiones incidentales o explicativas, para evitar la repetición innecesaria de un verbo, para indicar la omisión de un verbo o un enunciado, y cuando el sujeto de la oración es muy extenso, o antes o después de las oraciones que incluyen una pregunta o una exclamación. En el caso del punto, tenemos tres clases de punto, que son el punto seguido, el punto y aparte y el punto final. En general, el punto indica la conclusión de una idea. En el caso del punto final. En el caso del punto seguido, este se usa cuando terminado un concepto se continúa razonando sobre el mismo, o cuando las oraciones guardan relación entre sí. Y el punto y aparte se usa cuando se concluye la idea en cuestión y se desea comenzar una nueva. Para el caso del punto y la coma, en el punto y coma, este se utiliza para separar dos proposiciones que posean continuidad lógica y psicológica. También para separar una numeración de frases que pueden causar confusión a causa de la omisión del verbo. Los dos puntos sirven para llamar la atención de la expresión que sigue. Sirven para introducir una cita textual. Se utilizan después de las expresiones de salud y cortesía en las cartas. Y cuando de dos oraciones la segunda explica o resume la primera. Los puntos suspensivos se usan para dejar una idea inconclusa, para expresar una duda, sorpresa o temor, y para reemplazar la expresión etcétera. En el caso de los signos de interrogación y exclamación, los signos de estos se indican la intensidad y la entonación que se debe imprimir a una frase u oración. Y los signos de exclamación sirven para expresar diferentes estados en una oración. Los paréntesis sirven para introducir en el texto aclaraciones o informaciones y también para aislar otros elementos intercalados. Las comillas sirven para enmarcar citas textuales, para marcar el carácter especial de una palabra o expresión también. En el caso de la doble raya, este signo auxiliar separa distintos significados de una palabra. Eso es muy común su uso en los diccionarios, cuando se encuentran diferentes significados, como le dijimos inicialmente, de una palabra. El apóstrofo sirve para indicar la supresión de una letra o de una cifra. Por ejemplo, en el caso de nuestra lengua es muy común no decir para, sino pa, con el apóstrofo después de la A. Tenemos el asterisco, que sirve para introducir notas aclaratorias al final de un escrito, y tenemos el guión inclinado o barra, que sirve para separar versos en un poema. También se usa como signo abreviativo y se utiliza para indicar presencia de dos o más opciones. El capítulo 5 nos lleva a estudiar las clases de palabras, por eso vamos a hacer referencia a los grupos o clases de palabras más destacados en el uso del español. Comenzaremos con el sustantivo y emplearemos la definición que nos brinda la Real Academia Española en la página 209, donde nos dice que los sustantivos denotan entidades materiales o inmateriales de toda naturaleza y condición, es decir, personas, animales, cosas reales o imaginarias, grupos, materias, acciones,
cualidades y sucesos. También nos dice que esta diversidad de nociones permite agruparlos en varias claves gramaticales. Es por entonces que encontramos los sustantivos comunes y propios. En cuanto a los sustantivos comunes, estos señalan todos los individuos de una misma clase y se subdividen en contables, caso de un lapicero, 9 lentes; no contables, mucho amor, poca gente; individuales, la casa, la oveja; y colectivos, que hacen referencia a la reunión de varios sustantivos individuales. En el caso de casa, entonces sería caserío, y de oveja sería rebaño. En cuanto a los sustantivos propios, estos sirven para distinguir un elemento entre todos los de su misma especie. Carlos se define entre todos los hombres de la especie, y Amazonas se distingue entre todos los ríos que hay en el mundo. Estos a su vez se subdividen en antropónimos, que se refieren a nombres de personas; topónimos se refieren a nombres propios de lugares; y zoónimos se refieren a nombres de animales cuando distinguen uno en particular, es decir, el nombre que se le da a determinado animal. En el caso de las tiras cómicas, el pato Lucas, Luca es el pato. Tenemos sustantivos abstractos y concretos. Los abstractos señalan lo que no es material, es decir, por ejemplo, la calidad, el valor, en tanto que los concretos señalan a los seres a quienes se le atribuyen las acciones o cualidades. Caso del hombre. Tenemos sustantivos masculinos y femeninos. Los sustantivos masculinos siempre van acompañados por el artículo el carro, el lote, en tanto que los femeninos van acompañados por el artículo la casa, la sopa. Los sustantivos en singular y en plural. En singular admiten los artículos el o la, porque refieren a uno solo, el carro, la casa; y en plural admiten los artículos los o las, ya son varios, los carros, las casas. El adjetivo. La Real Academia Española define el adjetivo como una clase de palabras que modifica el sustantivo o se predica de él aportándole muy variados significados, y cuando se le antepone un artículo se convierte en sustantivo. Los adjetivos se clasifican en adjetivos calificativos, que son los que le brindan una cualidad, indican una cualidad del sustantivo, como por ejemplo feo, bello, el niño es bonito, la casa es fea. Los adjetivos demostrativos guardan relación de distancia entre la persona y el objeto referido, es decir, esa casa, este niño. Adjetivos posesivos indican pertenencia, mío, suyo, este carro es mío, este carro es suyo. Adjetivos numerales indican un número determinado y puede ser cardinal, 2, 6, u ordinal, segundo, tercero; múltiplo, doble, triple; partitivo, media, la mitad; indefinido, bastantes, otros. Están los adjetivos predicativos, que afectan directamente el sentido del adjetivo. Ejemplo, el carro está dañado. Y los adjetivos gentilicios, que indican el origen del sustantivo sobre el que actúan. La novia española. Además de esta clasificación, también podemos apreciar los grados del adjetivo, que son 3. Positivo, que es el adjetivo en su estado normal. Vamos a utilizar la palabra grande a manera de ejemplo. El comparativo sería él es más grande que ella. Y el superlativo, la casa es grandísima. Eso es una especie de exageración. También encontramos el verbo, que puede indicar acción. La acción del sujeto en la oración. Y se destacan los siguientes aspectos gramaticales en relación al verbo. Tenemos la conjunción,
tenemos tres terminaciones verbales que son ar, er, ir, y encontramos unos accidentes gramaticales del verbo. Por ejemplo, el número puede ser singular y plural. Voy, van, depende del pronombre que se utilice. Tenemos también como otro accidente gramatical la persona. La primera, segunda y tercera persona en singular eran yo, tú, él, y en plural que eran nosotros, ustedes, ellos. Otro accidente gramatical es el tiempo, está pasado, presente y futuro. Como ejemplo tomamos el verbo comer. Pasado, comió, presente, come, y futuro, comerá. Y por último tenemos el modo. El modo puede ser indicativo, subjuntivo e imperativo. Encontramos también las formas no personales del verbo, que puede ser el infinitivo, el gerundio y el participio. Y están las clases de verbos: auxiliares, defectivos o incompletos, regulares e irregulares. Y los adjetivos predicativos, que afectan indirectamente el sentido del adjetivo. El adverbio. Para su definición acudiremos también a lo que nos dice la Real Academia Española, que es una clase de palabras invariable que se caracteriza por dos factores: uno morfológico, que es la ausencia de flexión, y otro sintáctico, que es la capacidad de establecer una relación de modificación con grupos sintácticos correspondientes a distintas categorías. Los adverbios se clasifican en adverbios de modo, que indican, como su nombre lo dice, la manera como se lleva a cabo la acción del verbo. Entonces, pero tenemos que mal, bien, casi. Los adverbios de lugar hacen referencia al sitio donde se ejecuta la acción. Por ejemplo, aquí, allá. Los adverbios de tiempo nos hablan del momento, respecto al hecho verbal o a la palabra que modifican. Y tenemos, por ejemplo, el caso de ayer, hoy. Los adverbios de cantidad: demasiado, poco. Los adverbios de afirmación y de negación: sí, no. Los adverbios dubitativos: quizás, tal vez, o sea, expresan duda. Y los adverbios interrogativos, exclamativos y relativos: ¿dónde? ¿Cuándo? Tenemos también el pronombre, que son sustantivos que se distinguen de los nombres en la manera de designar a los seres, y se clasifican en pronombres personales, que son de primera persona: yo, nosotros; segunda persona: tú, ustedes, vosotros; y tercera persona: él, ella, ellos. Tenemos también los pronombres demostrativos, que dan a entender la proximidad o la lejanía en relación con las personas que escuchan o hablan. En el caso de esta, esa. Los pronombres posesivos denotan posesión, indican a quién pertenece el objeto, mío, suyo. Los pronombres indefinidos son los que señalan a personas o cosas de una manera imprecisa, lo cual siempre dificulta su delimitación. Tenemos el caso de alguno, nada. También tenemos los pronombres numerales. Estos se subdividen en cardinales, por ejemplo 3, 6, ordinales, quiere que lleven un orden: primero, segundo, tercero. Fraccionarios, que dividen,
un tercio, un cuarto, un quinto. Y los multiplicativos, por ejemplo, doble, triple, cuádruple. Tenemos los pronombres relativos. Estos se refieren a un nombre que se ha citado antes en la expresión y que no se necesita repetir. Por ejemplo, el cual, cuyo. Tenemos los pronombres exclamativos e interrogativos. Por ejemplo, ¿cuántos eran? ¡Qué horror! Concluido ya el estudio de los capítulos 4 y 5 y de sus diferentes componentes, nos disponemos a estudiar el capítulo número 6, que hace referencia a los aspectos morfológicos de la lengua, y para ello debemos retomar lo que nos señala la Real Academia Española. Dice que la morfología como estudio gramatical se encarga de la estructura de las palabras, sus variantes y la función que desempeña cada segmento de su conformación respecto a los demás elementos que las componen. Dentro de estos aspectos morfológicos de la lengua encontraremos 5 componentes, son los que vamos a estudiar, no de manera tan profunda como debiéramos, pero vamos a tratar de señalar lo más importante de estos. Tenemos en primer lugar el género que, para hacer aclaración, no hace necesariamente alusión al sexo de una palabra. Eso ya se deja como una propiedad exclusiva de los seres vivos, y lo dividimos en género masculino, femenino y ambiguos. Se dice que son considerados como masculinos los terminados en o. Por ejemplo, el perro, el loco, o los terminados en or: amor, dolor, color, olor. También tenemos terminados en age, viaje, o en an, como por ejemplo capitán. El caso del género femenino, los que terminan en a generalmente son el género femenino, como por ejemplo casa, vida, aunque también tenemos algunas excepciones, por ejemplo la palabra cura, cuando el artículo es el que determina el género. Entonces el cura, pese a que termina en a, corresponde al género masculino. Y los ambiguos, entre los ambiguos tenemos el mar o la mar, el parte o la parte. Pasamos ahora al estudio de el número, que según la Real Academia Española constituye una propiedad gramatical característica de los sustantivos, los pronombres, los adjetivos y los determinantes, que abarcan los cuantificadores y los verbos. Este número se presenta en dos formas: el singular y el plural. Singular hace referencia simplemente a uno, en tanto que el plural ya a varios, es decir, singular carro, plural carros, singular oveja, plural ovejas. Tenemos también los elementos de relación, preposiciones y conjunciones. Las preposiciones se dividen en propias e impropias. Entre las propias tenemos, como por ejemplo, por, para, según. Y entre las impropias, que son expresiones que sin serlo funcionan como preposiciones. Por ejemplo, voy rumbo a casa. Las conjunciones sirven para unir palabras u oraciones y se dividen también en propias e impropias. Entre las propias observamos los coordinantes, que se subdividen en coordinantes y, ni, disyuntivas o, u, adversativas como pero, y consecutivas.
como aunque, que dan referencia a una consecuencia. Y las subordinantes, como por ejemplo que, si, cómo. Y entre las impropias encontramos ya que y aun cuando. La oración gramatical, que tomamos la definición de la Real Academia Española, en donde nos dice que las oraciones son unidades mínimas de predicación, es decir, segmentos que ponen en relación un sujeto con un predicado. Este puede ser verbal, como por ejemplo en el caso de los pájaros volaban bajo, o no serlo, como en muy interesante. Estos dos últimos son ejemplos que nos pone la Real Academia Española. En lo fonológico, la oración está delimitada por una pausa anterior y una pausa posterior. Respecto al contenido, sus elementos básicos son el tema y la tesis. Respecto a la estructura, consta de sujeto y predicado. Respecto al predicado, contiene el verbo, que es el núcleo predicado, y la concordancia, que es el orden armonioso de los elementos en la oración, o sea, la forma como se estructura la oración. De acuerdo a la intención, las oraciones pueden ser enunciativas, por ejemplo, vivimos cuando soñamos; interrogativas, que generan pregunta, ¿de dónde vienes?, es un ejemplo; de mandato, es una orden, tráigame el niño; y de deseo, ojalá lloviera. Y finalmente hablaremos de la cohesión y la coherencia textual. Hablamos de la ecuación como la primera de las tres condiciones básicas dentro del acto comunicativo, y hace referencia al respeto del autor por las normas sociales, lingüísticas y personales presentes en el escrito como acto comunicativo. La segunda condición, la cohesión, la cual requiere la recurrencia, la diéxis, la elipsis, el orden y el grado de novedad de la información, y algunos conectores discursivos y marcadores. Y finalmente, la coherencia, donde los enunciados del texto deben referirse al tema que tratan.